Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, sí. Buenas tardes, Buenas tardes, Inge. buenas tardes, Buenas tardes, Inge. ¿cómo están? Bueno, eh, veamos. A ver, la clase pasada habíamos hablado sobre, ¿en qué nos quedamos? En la parte de agrietamiento, ¿no? Cómo determinamos la carga de agrietamiento. ¿Por qué se produce el agrietamiento, no? Llega a un cierto límite en el hormigón, en que ya se producen mayores esfuerzos que en la carga de agrietamiento, ¿no? Con la carga de agrietamiento y se produce el momento de agrietamiento que habíamos definido, ¿no? Con los principios que ya conocemos y sabemos hasta el día de hoy. Entonces, básicamente lo que habíamos dicho es cómo calcularíamos esta carga de agrietamiento haciendo tal vez ciertas suposiciones. Y una de estas suposiciones es que no vamos, por ejemplo, a admitir tensión en la sección. Y si no existe tensión en la sección, nuestro diagrama de esfuerzos va a ser algo triangular. Entonces solo tendremos esfuerzos a compresión. Entonces el problema se vuelve bastante fácil cuando también determinamos dónde debería estar el centro de presiones para que se produzcan estos esfuerzos cero, por ejemplo, en la fibra inferior. ¿Sí? Y esto ya habíamos definido también el núcleo de la sección y a través simplemente del equilibrio interno de la sección, pues determinábamos primero un momento resistente de la sección, ¿no? Como lo hacemos en hormigón armado. Y aparte, un momento adicional que lo va a dar este módulo de ruptura, ¿sí? O de agrietamiento. Pues bueno, ya habíamos hecho el ejercicio de aplicación para entenderlo mejor. Y ya pasamos a hablar del momento de ruptura, ¿no? Fíjense que son dos escenarios distintos, ¿no? Entonces, el momento de agrietamiento va a ser mucho antes que el momento de ruptura. Momento de agrietamiento es cuando sucede el fisuramiento del hormigón, o la primera fisura en el hormigón aparece. Ese es un instante. Y otro instante será el momento de ruptura de la sección, es decir, que ya la sección llegó a fallar. Entonces, aquí habíamos determinado que cómo podemos nosotros marcar una metodología para determinar este momento de ruptura. Ya básicamente en el principio de que nosotros podemos tener elementos subreforzados, es decir, que vamos a tener una baja cantidad de acero, tal que me permita resistir los momentos externos, pero a la vez me produzca una falla dúctil. Y podemos tener un elemento sobre reforzado, así que yo tengo gran cantidad de acero, y esto no deja que el acero llegue a deformarse como debería, y el hormigón es el que toma gran parte de las fuerzas y se produce una falla de tipo frágil, que es no deseada. ¿Ok? Entonces habíamos deducido cómo podríamos nosotros determinar este momento de la ruptura y decíamos que hasta el momento de agrietamiento nosotros podemos utilizar la teoría elástica del hormigón. Pero pasado de este momento de agrietamiento en adelante, decimos que el hormigón se va a comportar como un material inelástico, siendo que el hormigón es inelástico desde un principio, pero ya saben que nosotros hacemos esa simplificación en nuestro cálculo. Entonces, decimos que pasado del momento de agrietamiento, tenemos un comportamiento inelástico. ¿Y cómo resolvemos? Porque sabemos que los diagramas de esfuerzo de la sección ya no son lineales, ¿no? Sino tienen otras formas parecidas a una parábola. Entonces,
pues hay varias teorías de plastificación. Entre ellas hablábamos de la teoría de Whitney, en la que nosotros tomamos un bloque rectangular como simplificación para este bloque que nosotros, más bien para esta distribución que no pertenece a una forma conocida ni es tan fácil de determinar. A través de la simplificación con el bloque rectangular, nosotros podemos tener resultados que variarán no más allá del 5%, entonces lo cual es aceptable. ¿Y en qué consiste esta simplificación? Pues yo tengo un bloque rectangular de ancho K, en este caso, con la nomenclatura que estamos trabajando, ustedes tal vez conozcan otra nomenclatura en hormigón armado, pero pues simplemente es cuestión de nomenclatura, no, por favor no se confunden en esta parte. Entonces decimos K sub 1 por F' C, ¿no? Que eh, para Whitney tenemos K1 de 0.85, ¿sí? Y deberíamos determinar cuál es la altura del bloque rectangular. Entonces, ese llega a ser la incógnita aquí. ¿Y cómo lo vamos resolviendo? Pues a través del equilibrio de fuerzas internas en la sección y de los momentos, del momento resistente, ¿no? De la sección, cuando ya ha llegado la plastificación en el hormigón. Entonces, pues simplemente aplicar lo que ya conocemos, llegamos a cuál sería ese momento de ruptura, ¿sí? Esto para vigas adheridas subreforzadas, es decir, que estamos asumiendo que el acero en la sección es tal que me va a producir una falla de tipo dúctil, o sea, una falla de tipo deseada, ¿no? Entonces, asumiendo esto, resolvimos nosotros un ejercicio y pues en general ese sería el procedimiento cuando nosotros decimos tengo una viga subreforzada. Habrá otro caso en el que tengamos sobrereforzada, ¿no? Pero ¿cómo sabemos eso? Pues a través de un proceso ya más iterativo. Quiero preguntarles cómo harían ustedes si tuvieran una sección T o una sección I, porque esto lo habíamos hecho para una sección rectangular. Una idea. A ver, vamos a plantear un ejercicio para que lo hagan ustedes en conjunto. Vamos a tener una sección. Mm, Esto lo vamos a dar 50 centímetros. Y 8 centímetros. Esto 13 centímetros. Punto de altura total 60 centímetros. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos a tener un área de acero de 9.7 centímetros cuadrados y los alambres están preesforzados, FS, 10.547 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Un módulo que serían, digamos, los 16.000, 16.874 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
F', está por aquí. 351.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el acero es, va a ser esforzado hasta su resistencia de ruptura, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Ese es de ruptura que ustedes deberán multiplicar la fuerza total va a ser Fs por el área de acero, ¿no? Entonces aquí calculen en este caso el momento de ruptura de esta viga, ¿sí? Así le hacen una captura. Pueden trabajar en grupos hasta de 3. Ustedes elijan con quién trabajar. Inge, ¿cuánto tiempo tenemos para resolver? Será unos 20 minutos, ¿no? Gracias. Pues, y 20, entonces y 40, ¿no? 2:40. ¿Cuánto tiempo nos dio, Inge? Disculpe. 20 minutos. Les dice yo las salas para que ustedes puedan entrar y escoger con quién van a trabajar, ¿no? Hasta 3 personas.
Ok, ¿cómo les fue? A ver, el grupo uno, Brian, Evelyn y Belén. Inge, teníamos una consulta. Bueno, yo soy de otro grupo, pero estamos teniendo en función de D porque no nos dio la distancia desde la parte inferior de la viga hasta la parte del refuerzo. Les mandé un mensaje, ¿no les llegó? Ah, No, no nos llegó ahí. No. Pero bueno, en este caso les puse como del mismo del ejercicio que están viendo en pantalla, 10.1 centímetros. Ah, ya, ya. Entonces, o bueno, supongo que si es que no tenían ese dato, me hubieran llamado o lo asumían, ¿no? Entonces, el grupo uno, Brian, Evelyn, Que aquí estamos. ya, Liam. Le proyectamos lo que hicimos. A ver, Ya. Eso estábamos haciendo, Inge. ya. Entonces, a ver si me explicas un poco porque no entiendo mucho. ¿Dónde estaría el bloque de compresión? Bueno, disculpe, ya verá lo que nosotros comenzamos a hacer. Ujú. Primerito comenzamos a sacar las propiedades mecánicas. Ya era necesario. No. O Ya, sea, Le sacamos, Inge. pero habría que evaluar si es necesario, ¿no? Por ejemplo, para que necesito inercias, ¿no? Ya, y de ahí. ya, entonces ya con esos valores Ujú. o- y con los valores que nos otorgó usted también, ahí sacamos el valor de K' y el M'. Ya, y en este caso B pusieron 50. Y entonces ustedes están asumiendo que solo en la parte superior hay compresión, solo en el patín superior. Eso estábamos con esa duda, Inge, porque eso le asumimos, pero no estábamos todavía bien. Ya, pero se han hecho resolución, ¿no? De vigas I o T en Sí. hormigón. Ya, a ver. Christopher, Freddy, Jonathan y Patricia. ¿Qué tal, Inge? Ya, ¿me van a proyectar algo? Ok, Este es el ejercicio, ¿verdad? ya, sí. Primerito determiné la tensión en la ruptura, porque a la larga la tensión y compresión tienen que estar igualadas, ¿no es cierto? Eso nos lo explicó en la clase Ujú. anterior. Sí, Entonces ya. determiné la tensión en la ruptura y me salió esto. Ujú. Después con eso determinar el ancho de compresión del bloque, que es el K1 por el F'C. Ya, listo. Ya, de ahí determinar el KD, que en este caso es la profundidad del bloque de compresión, porque Ujú. es un volumen a la larga lo que tenemos que hacer, el bloque de Exacto. compresión. Entonces Ujú. le determinamos con esta fórmula por el B, que es el ancho de volumen. De ahí la profundidad de A, que es este valorcito de aquí, desde el centro del bloque hasta el centro de gravedad del, Ya. del cácero pretensado, del cable, Pero ahí ve qué es. B, En la parte, dice K' por D es T' sobre K1 por F'C por B. Y ese B, ¿de dónde sale? ese B. Porque dice ahí 30.5. Sí, no alcancé a anotar los datos, me pasó mi compañero. Ya, pero no hay ningún, o sea, no hay ningún 30.5, ¿no?
Ahí sí no sé qué decir, dije, yo copié los Mm. datos, no alcancé a copiar, me cambié, se me fue la luz un ratito, pedí prestados los datos. Ya. Sí, lo que pasa es que en el B, H y D no eran con los decimales. Eso nos faltó cambiar como dato. El Mm, B es 50, el H es los valores del ejercicio. ya. Pero de igual manera no, o sea, si digamos que lo cambian, si ponen B ahorita 51 o 50, lo que les 50. haya dicho 50, em, igual están asumiendo que solo hay compresión en el ala superior, ¿no? Claro, Ya, listo. Gracias. Denis, Lorena y Mari. Yo tengo hecho una parte, pero le tengo en la hoja. No sé si me puede dar tiempo para tomar una foto. Ya. A ver, explícame más o menos qué hicieron. Denis o Mari también. Bueno, ingeniera, como teníamos la fórmula, entonces la mayoría de datos ya teníamos, pero Ujú. nos faltaba la D y también no sabíamos cuál B tomarla en cuenta, si el del patín o solo el del alma. Entonces, ahí fue nuestra duda. Aquí tengo Ujú. parte del ejercicio que estaba haciéndole. Entonces aplicamos la fórmula que nos dio y sacamos el K' y luego multipliqué por el D y me salió 2,22. Entonces me salió la zona de compresión en la parte superior de la viga de 2,22 y estaba sacando el K' por el FC' para sacar el- para sacar dónde necesitamos saber dónde está la fuerza de compresión. Hasta ahí me quedé. Ya. No sé si tenía esa duda de usar el B porque es una sección T, entonces como tiene el B de 50 y el B de 13, pero le estaba revisando con la de 50. Ya. A ver, gracias. A ver, ya que no les, ya que no les vuelvo a pasar lo que les pasó en el parcial pasado, que lo de la viga T, ¿no? Bueno, en este caso no tendría que determinar el eje neutro, pero así, o sea, hacer una consideración. Pese a que de una manera aproximada ustedes podrían decir que la compresión está netamente en la zona del patín superior, pues habría que comprobarlo, ¿no? ¿Y cómo se hace esa comprobación? Entonces, yo lo que tendría que hacer es que si yo estoy asumiendo una de las teorías de plastificación en la que yo tomo un prisma de presiones rectangular, entonces, como dijo Freddy, esto es un volumen al final, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo tendría tal vez solo la parte de aquí en compresión. Podría incluso tener una porción nada más en compresión. O podría tener también esto y una porción aquí abajo. ¿Sí? Entonces, tengo ese prisma de presión y aquí es importante saber que esto se va a mantener constante, ¿no? Que en nuestro caso sería 0,85 por F'C. Entonces, si nosotros vemos en, digamos así, en 3D,
a la sección. Puedo dibujar. Bueno, ahí es más o menos cerradita, ¿no? Que queda ahí la T, pero no me deja dibujar. Ok. Entonces, lo que yo tengo en el lado del prima de presiones es que todos los esfuerzos de compresión donde ustedes deseen dibujarlo, sea hacia la derecha o la izquierda. Lo importante es que todos son del mismo ancho, ¿no? Digamos que la parte de compresión también abarca parte del alma. Entonces tendremos algo así, ¿no? Entonces todos estos son iguales y esto es 0.85 F'C y lo que va a cambiar aquí es el ancho, ¿no? Es B. Entonces, bueno, ahí mi dibujo un poco mal hecho, pero al final es el bloque de compresión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través, primero, del área que necesito. Entonces, primero, yo sé que el acero me dice que va a estar, como le estoy suponiendo que es una viga subreforzada, es decir, que el acero va a llegar hasta su esfuerzo de ruptura, que es el F'S. Entonces tenemos una tensión que es igual a F'S por AS. Y como trabajamos con los mismos valores del ejercicio de acá, parece que si lo determinamos que era 163.677, es 16.874, sí. Entonces ese era el valor de T, ¿no? Entonces teniendo ese valor de T, yo sé cuál sería el valor de C, porque T' va a ser igual a C', ¿no? Una vez que tengo T', tengo C', ¿cómo determino el volumen? Más bien dicho, el ancho. No, ancho. Disculpen, me estoy poniendo de términos nada más. Tendría C' sobre el ancho, 0.85 F'C. Ya. Sobre el ancho del volumen, yo aquí podría obtener, ¿qué cosa? El área en compresión. ¿Sí? Si le divido para todo el mismo ancho del bloque de compresión, 0.85, podría tener el área en compresión, es decir, esta parte de aquí, porque ya le estoy dividiendo para una parte del volumen. ¿Sí? No sé si hice entender ahí. Ya estoy trabajando ahora en el plano, ¿no? En la sección, en 2D. Y cuando ya tengo un área en compresión, ahí sí digo, a ver, ¿cuánto es el área del ala? Si el área del ala es mayor que el área en compresión, entonces yo tendré solo esfuerzos de compresión en la parte de una porción del ala. Pero si el área del ala es menor que el área en compresión, entonces quiere decir que parte del alma también está trabajando en compresión. Entonces tengo que determinar a través de las áreas cuál sería el área faltante. Una vez que tengo el área faltante, como ya tengo el ancho, solo me faltaría determinar el alto, ¿no es cierto? Esta altura, digamos, una altura prima. Y una vez que yo obtengo eso, puedo sacar el centroide del área de compresión. Entonces, ¿cómo lo saco? Puedo hacer un eje secundario, por ejemplo, aquí, y voy sacando a través de las áreas y los brazos, voy sacando dónde está el centro de presiones, que debe estar, por ejemplo, por aquí, digámoslo así. Y ya pues simplemente ya tengo todos los datos porque tendría las distancias y tendría la separación entre C y T, que es al final de cuentas lo que me importa, ¿no? Que sería el valor de A', el que tengo aquí en el gráfico, A'.
Y con eso ya tengo, le multiplico T' o C' por A y ya tengo el momento primo, que es el momento de ruptura. ¿Sí? No sé si quedó claro ahí. Más o menos, Inge, no sé si hay la posibilidad de resolver en este ejercicio eso, porque lo entendí más o menos, la verdad. Ya, pero resuélvanlo ustedes, ¿ya? Resuélvanlo ustedes, traten de resolverlo ustedes mismos. A ver, ¿qué es lo importante aquí? Ya tienen T' y C', ¿no? Porque son iguales de estos dos valores. Sí, Entonces, si yo divido C' para el ancho, me va a quedar solamente el área de compresión. Con el área de compresión, yo verifico si es que yo tengo solo la parte en compresión, la tengo en el ala, hago una diferencia entre la parte del ala nada más y el área que yo tengo en compresión. Si el área en compresión es mayor que el área que tengo en el ala, entonces significa que también parte del alma está en compresión. ¿Sí? Entonces, a ver, ustedes... Por favor, ahí paso por cada uno de los grupos, ¿no? Rapidito.
Y ahora sí tienen la respuesta. ¿Hay algún grupo que quiera compartir la respuesta? Inge, ya le estaba acabando, se me colgó la compu, pero ya casi ya le tenía. Ya. ¿Algún otro grupo? Igual ya nos faltaba lo último nomás, sí. Ya. Bueno, este ejercicio pues simplemente, o sea, no tiene nada de extraño ni fuera de este mundo, ¿no? Y ustedes ya vieron esta aplicación, no sé, ¿en qué semestre ya vieron en el pasado? ¿O hace 2 semestres? En hormigón armado. Hace 2 me parece que era ahí. Ya, Vigas hace 2, Inge, el pasado vimos con ellos. ya listo. Entonces, pues, eso es, o sea, es una aplicación de ese concepto que tenemos en hormigón, porque lo que estamos viendo, esta distribución de esfuerzos, pertenece al hormigón, es típica del hormigón. Entonces, como seguimos trabajando con hormigón, pese que ustedes hace 2 semestres lo vieron con hormigón armado, ahora lo estamos viendo en preesforzado porque es el hormigón el que tiene para el cual estamos haciendo nosotros estas hipótesis. ¿Ok? Entonces, pues aplicamos lo mismo cuando ya decimos que en el hormigón, pues estamos viendo cuál va a ser el momento resistente, el momento último, que va a resistir las cargas, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale? Sí estoy bien, pero me salió 52,73 toneladas por metro 52,73 toneladas. Sí puede ser, ¿no? por metro. Ya, ¿cuál es el área de compresión? El área de compresión me salió 547,83. 547,86. 83. 83. Bueno, Sí, también entonces, ¿cuánto? 5 por 8, 40. Tenemos aquí 400. 400, ¿no? Ujú. Tenemos 400 y nos falta 147. Nos falta aquí, ¿no? Que lo complementaríamos acá. 147 dividido para 7. 147,83 dividido para 13. 11,37 aquí. 11.53 me da a mí. Ya bueno, 11,5 digamos ahí, centímetros. ¿Ok? Y después determinamos cuál sería el centroide, que yo les digo pueden basarse desde la fibra superior y decir, el área sería 400, voy a poner un Y rayado, ¿no? Sería 400 por 4 más 147,83 por, sería 8 más 11,5 sobre 2, ¿no? 2 sobre 2 sale 13,75 por 13,75. Y todo esto dividido para los 547. 547,83. Me disculpan que estoy haciendo así, es un ejercicio improvisado. Entonces, de este rayado, ¿cuánto sale?
A mí me salió 17,68. Desde arriba mismo le hiciste, ¿no? ¿Cuánto? Ay, no sé si tal vez dice mal el cálculo porque me sale 6,6. Sí, a Es mí también 60. me sale 6,63. Me sale. Ya, centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este está ubicado por aquícito, ¿no? Ujú. Esta es la distancia Y rayada. Entonces, ya nada más me queda ver cuál es esta distancia A'. Entonces, tengo todo, ¿no? Aquí dijimos que era 10,1 centímetros. Entonces, sería esta distancia, 60 menos 6,63 y menos 10,1. ya sí, exactamente. ¿Cuánto sería eso? 43,27. 43,27 centímetros. Sí, Y tengo T. ¿Cuánto es T' o C'? Es T' 16,874 por 9,7, ¿no? Este prima por 43,27. Ya, y esto dividido para 1000 y dividido para 100. 70,82. 70,82 toneladas por metro. Sí, le salió eso. No, pero he sacado diferente el Y rayado, otro valor, entonces. creo que sí me salió eso, solo que se me murió la compu y no me acuerdo. Ya, porque ahí únicamente este M' sería el T. Ay, el T o el C' por A'. Entonces sería ¿cuánto era? 163,677,8 kilogramos por 43,27 centímetros, que es A'. Eso sale 70,82 toneladas por metro. ¿Sí? Y ahí está nuestro momento de ruptura. Sí, eso Esto sería. nosotros, y señálenlo, esto es para una rectangular. O sea, esa fórmula solo se puede aplicar si es rectangular. Si es de Sí, otra forma, tenemos que hacer la deducción del bloque de compresión y todo así. sí, porque este B aquí es constante. A menos que nosotros podemos aplicar directamente si, por ejemplo, yo al sacar el área de compresión, por ejemplo, me hubiera dado un número menor que 400. Entonces, ahí yo puedo aplicar directamente la fórmula que está encerrada en verde, porque tengo un ancho constante que va a ser solo el ancho del patín superior, que es 50 centímetros. Sí. Si el área de compresión hubiera sido menor que 400. O sea, solo si es que el ancho de compresión, el área de compresión es irregular, tenemos que aplicar esta metodología. Sí, o sea, si es mayor que el área de los patines, del patín superior en este caso, pues así tendríamos que determinar cuánto me falta del área del alma Claro. para, Dije, una para pregunta. hallar. Ujú. Suponiendo que en la parte del patín tenemos secciones huecas, Secciones huecas, eh, habría que hacer el cálculo. Únicamente tendríamos este ancho del bloque de compresiones únicamente en las partes donde tenemos hormigón. o sea, por ejemplo, le rayo, perdón. O sea, Ujú. si tenemos, por ejemplo, áreas huecas así, restamos esas áreas del bloque de compresión. Claro, claro. Ya, Inge. O, por ejemplo, si tuviéramos una viga que es así, y que a veces hay, digamos, y esta parte es así, podemos hacerle así, Mm, de una sola área y restar esta. sí, la pueden hacer, sí. Ya, Inge. Listo. Bueno,
Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos vigas adheridas sobre reforzadas. Bueno, en realidad tendríamos que determinar si tenemos un elemento subreforzado o sobrereforzado. Esto más que sobrereforzado es como algo más general, ¿no? La metodología que vamos a ver a continuación. Algo general para determinar si en verdad nosotros tenemos subreforzamiento o sobrereforzamiento. ¿Okay? Dijimos en la clase pasada pues, que para vigas subreforzadas, que la falla era dúctil, entonces por eso viene todo lo que nosotros dedujimos aquí en esta parte hasta llegar hasta la expresión en verde para vigas rectangulares. Esto era asumiendo que el acero iba a dar todo de sí, ¿no? Hasta el final. ¿Qué pasa en las vigas sobrereforzadas? Cuando tenemos la sección sobrereforzada, el eje neutro se va a desplazar hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a crecer un poco la compresión y vamos a estar fallando por lo frágil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el acero? ¿No? El acero no desarrolla su resistencia a la ruptura, no se queda muy por debajo de ese valor en el que, digamos, nosotros tomamos un cable de acero, lo ensayamos y determinamos el esfuerzo que tuvo a la ruptura. Y dijimos que en la sección ya que está este cable, por ejemplo, en una viga preesforzada, se va a parecer mucho el valor del esfuerzo que alcanza ya la sección completa como el hormigón, se va a parecer mucho al esfuerzo de ruptura del acero, ¿no? Van a estar por ahí más o menos. Entonces, si yo pongo demasiado acero en la sección, ¿qué va a pasar? Que el acero aquí no se va a esforzar y no va a alcanzar los niveles de esfuerzo que estaban previstos, va a fallar el hormigón, ¿ok? Entonces, para el cálculo del esfuerzo del acero en la ruptura de la viga, nosotros vamos a estudiar las relaciones de deformación en la sección con los diagramas de esfuerzo, deformación del acero, porque el acero es el que nos va a ir guiando más o menos dónde va a estar este momento de ruptura de la sección en general. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos las deformaciones máximas del hormigón. Cuando falla, ¿no? O sea, que nosotros las hemos asumido valores de 0.003, ¿ok? Eso es lo que vemos, pero pueden rondar entre 0.03 y 0.04, ¿no? Dependiendo de la mezcla que podamos nosotros tener. En general, la Universidad de Illinois ha hecho bastantes pruebas con probetas y se puede decir que ya para los hormigones que nosotros usamos en preesforzado, un valor adecuado podría ser este, ¿no? Pero eso dependerá pues de cada tipo de hormigón que tengamos. Que es esta la deformación que alcanza el hormigón cuando se rompe. ¿Sí? Aquí vamos a seguir aplicando el principio de Saint-Venant, en que nos decía que las secciones planas permanecen planas después de las deformaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos la deformación del acero en la ruptura de la viga? Porque ya decimos que ese valor, el acero nos va a ir guiando hacia la ruptura de la viga. Entonces, pues en primera instancia, vamos a tener una deformación del acero por elongación. Esta deformación, ¿por qué por elongación? Porque es debida al preesfuerzo. Entonces, antes de nada, yo estiro el cable y el cable sufre ciertas deformaciones y
O sea, primero tenemos esas deformaciones unitarias iniciales, digamos así. Y ya después que el cable ya está actuando en conjunto con la parte de hormigón, nosotros tenemos otra sección perdón, otra deformación ya debido a las cargas, a su excentricidad misma, tenemos otra deflexión cuando ya esté bajo cargas de servicio y va a estar íntimamente ligada a esta deformación a las deformaciones del hormigón, ¿no? Entonces, esta forma es cuando aplicamos el principio de Saint-Venant, que decimos que las secciones planas permanecen planas y por eso nuestro diagrama de deformaciones unitarias es como ustedes lo ven. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño cambio de la literatura que encontramos. Y aquí nos dice que el ancho de la parte que está más bien en la altura de la parte que está a compresión es K' por D. Si ustedes sí observan aquí. Pero sucede que la consideración que nosotros estábamos haciendo con el bloque de compresión está un tanto más arriba del eje neutro, ¿sí? Entonces nosotros hasta el momento hemos asumido que que la altura del bloque de compresión es K' por D, ¿sí? Entonces aquí va a haber una pequeña modificación, lo que nosotros vemos aquí y a la formulita que también está aquí, haciendo lo siguiente. Entonces vamos a denominar que hasta el eje neutro nosotros vamos a tener una distancia X y hacia abajo una distancia X'. ¿Sí? Y con eso hacemos nuestra hipótesis. Entonces, esto sí es adecuado, en el que decimos que la deformación en el hormigón es aproximadamente 0.0034. Como les digo, por ejemplo, si yo en la prueba o en el examen les doy otro valor, pues ustedes tendrían que trabajar con ese valor, no con el 0.034, sino con el valor que les dé de formación a la ruptura del hormigón, ¿sí? Entonces, como tenemos este principio tan bonito de Saint-Venant, que tenemos deformaciones lineales en la sección, yo puedo aquí, para obtener este valor de la deformación unitaria debido a las cargas de servicio o las cargas que van también más allá de servicio, porque se supone que las cargas de servicio no deben ocasionar la ruptura de la viga, sino que ya son cargas que van más allá del servicio, más allá de las cargas de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Simplemente relación de triángulos, ¿sí? Entonces, 0.0034 es AX como la parte de abajo, que será ES2, es AX'. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi objetivo aquí? Determinar. Dije, Sí, perdón que le interrumpa. ¿Podría repetir lo último? No lo escuché, se me cortó el audio, solo vi que escribí. estamos haciendo relación de triángulos porque ya dijimos que las secciones planas permanecen planas antes y después de la deformación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo dibujo el diagrama de deformaciones unitarias en la sección, este diagrama va a ser lineal. Eso quiere decir, ¿ok? Entonces, con ese principio, yo puedo hacer simplemente relación de triángulos en la sección. Entonces, tengo la deformación 0.0034, que es el valor de la deformación del hormigón en la parte superior, es AX como la deformación en la fibra inferior, que no en la fibra inferior, sino en el centro de gravedad del acero,
que es ES2, es AX'. ¿Sí? Nada más que relación de triángulos. Entonces aquí mi objetivo es buscar el valor de la deformación unitaria debido a las cargas. ¿Sí? Entonces tendré que despejar ese valor. S2 va a ser igual a 0.0034 por X' sobre X. ¿Sí? ¿Y a qué es igual este X? Entonces, este X, a ver si esto le tachamos. Este X, ¿a qué es igual? No. La altura de compresión sería. Sí, pero ya dijimos que la altura del bloque de compresión está un poquito más arriba del eje neutro. Sí, por la simplificación que hacemos. A ver voy a coger arbitrariamente esta distribución de esfuerzos. Se supone que la distribución de esfuerzos es así en la realidad, pero yo hago la simplificación, ¿no? Con mi bloque de compresiones. Pero cuando yo hago la simplificación, yo no asumo que todo esta altura es el bloque de compresión, así, ¿no? Sino que yo asumo que parte, este es el eje neutro, parte nada más de esto es el bloque de compresión. ¿Sí? Entonces todavía me falta una pequeña distancia hasta el eje neutro. Entonces, ¿qué decimos? Esta altura es lo que nosotros estábamos conociendo como K' por D, pero cuando estoy haciendo el diagrama de deformaciones unitarias, yo simplemente tengo una distancia, que es esta X, que es medida hasta el eje neutro. Entonces, en otras palabras, quiere decir que X, en términos del bloque de compresión, la altura del bloque de compresión, va a ser igual a K por D sobre beta. Y este beta va a depender de la resistencia al hormigón que nosotros tengamos. No sé si recuerdan, ustedes tal vez hicieron ejercicios, varios ejercicios, y si tenían, por ejemplo, valores de F'C de 210, asumían este beta como 0.85. Tenían 280, seguían asumiendo como 0.85. Y este beta iba bajando un poco de valor hasta 0.65 cuando ustedes tenían valores de F'C más grandes. Esto también se aplica en el hormigón preesforzado porque al final de cuentas estamos hablando de la parte del hormigón, que es la misma. ¿Sí? Entonces va a depender de eso y obviamente X' va a ser D menos X, ¿no? ¿Sí? No sé si está clara esta parte. Entonces lo que está aquí no es, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos acá? Ok. Entonces, lo que tendríamos que hacer primero es encontrar la deformación debida al preesfuerzo. Eso es fácil porque sabemos que nosotros estiramos los cables o los alambres de preesforzado dentro de su límite elástico. Entonces, tenemos aquí la ley de Hooke, simplemente para determinar esa deformación unitaria en el acero, y a través de estas deformaciones que nosotros encontramos cuando ya sabemos que el elemento está cargado, entonces ahí podremos determinar cuál es el valor de la deformación del acero, pero debido a las cargas.
Veámoslo en una parte más práctica, en el ejercicio. Aquí me dice, una sección rectangular de 30.5 por 61, y este creo que es el ejercicio que está, el que teníamos aquí, ¿no? 30.5 por 58 me dice, 50.8, pero lo vamos a asumir como ya 61 prácticamente, ¿no? Ya. Se preesfuerza mediante alambres de cero de 6.3 milímetros con un área total de 9.7 centímetros cuadrados. Es decir, es la misma, es el mismo elemento. Y con un esfuerzo efectivo de 8.859. Entonces aquí creo que vamos a diferir, ¿no es cierto? Aquí no nos daba el esfuerzo efectivo. ¿Ya? El centro de gravedad del alambre está a 10.1 centímetros sobre la inferior de la viga. Tenemos F'S, que es el esfuerzo de ruptura del acero de 16.874 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y ahí tenemos el valor del módulo de elasticidad de este alambre. ¿Sí? Calcular el momento resistente a la ruptura. Entonces, en este momento estamos como que tal vez asumiendo que tenemos un sobre reforzamiento, pero no lo sabemos. Entonces aquí quiero hacer una diferencia entre lo que habíamos encontrado, por ejemplo, para este ejercicio, habíamos asumido de entrada que nosotros teníamos un elemento subreforzado, que la falla iba a ser dúctil, pero va a ser un procedimiento más general en el que yo debo determinar si hay sobre reforzamiento o subreforzamiento. ¿Sí? Entonces aquí hacemos lo siguiente. Vamos a definir, por cierto que no definimos algo que vamos a llamar FSU como, veamos por aquí. Esfuerzo de ruptura del acero cuando la sección se rompe, ¿no? Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a decir que FSU, vamos a ir con la hipótesis de entrada que este esfuerzo, cuando la sección se rompe, va a ser igual al esfuerzo de ruptura del acero. Entonces tenemos 16.874 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok. Entonces, vamos a sacar el valor, necesitaría el valor de D. ¿Cuánto sería el valor de D? Eso ya lo teníamos, ¿no? A ver, 61 centímetros menos los 10.1 que me dice que está ubicado el acero, ¿no? Esto desde aquí hasta acá es 10.1 centímetros. ¿Cuánto es eso? Sería 51, 59, ¿no? Centímetros. Ahora, ¿dónde está el eje neutro aquí? También voy a tachar este. El eje neutro sería nuestro X. Entonces, ¿qué dijimos que es igual a X? Sería igual a, tenemos K' por D dividido para beta. Entonces, K' por D, también ya lo teníamos, ¿no? 18 centímetros. Si ustedes ven aquí de este ejercicio, teníamos 18 centímetros. Habría que determinar si está todo igual, ¿no? T' sería lo mismo, ¿no? Porque tengo los 16.874
por la misma área de acero dividido para K1 por F'C, que sería 0,85 por los 351,5, o sea, ya lo tengo. Y por B, que es 30,5, que es igual, ¿no? Entonces tengo K' por D, tengo 18 centímetros. 18 centímetros. Y beta, tenemos en este caso un F'C de 351,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces yo tengo un beta que va a ser igual a 0,80. ¿Sí? Entonces 0,8. ¿Cuánto es esto? $22.5. 22,5 centímetros. Gracias. Aquí es Inge, 22. Sí. una pregunta. El Ujú. beta, eh, tengo entendido que si es que varía de un rango hay que calcularle y con una fórmula. ¿Le Sí. calculamos o asumimos? Hay que calcular, pero sale 0,80, ¿no? Sí, porque me acuerdo me dieron una fórmula, entonces digo de Ujú. repente, y si en el caso que usted nos dé, ¿le calculamos o siempre asumimos algún valor o algo para una prueba de repente? A ver, por ejemplo, para valores mayores a 380 hasta 350 es 0,80. Para valores de 350 hasta 420 es 0,75. A valores de 420 hasta 490 es 0,70. Y de Ya, ahí Inge. para arriba, hasta valores de 560, 0.65. 0,65. Ajá. Ya, Inge, gracias. Ya. Entonces tenemos la altura del eje neutro y aquí me está dando como dato que la deformación del hormigón es 0,0034 a la ruptura. ¿Sí? Entonces con esto, con el principio de San Venant, sabemos que la distribución o más bien el diagrama de deformaciones unitarias de la sección va a ser lineal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo determinar cuánto sería este ES2. Sería 0,0034, como aquí lo veíamos, 0,0034 por X' por X, dividido para X, ¿no? Por X' dividido para X. Entonces esto es 0,0034 por 22,5 dividido para X, y X va a ser igual a D, X', a ver, X es 22, perdón, 22,5 es acá abajo, y este va a ser X', que es D, o sea, 50,9 menos 22,5. ¿Cuánto es eso? Sale 4.29 por 10 a la menos 3. A ver, Sí, sí sale eso. ya, así no, Sí, ya también. menos 3. Ya. Entonces, este valor que nosotros estamos obteniendo de deformación unitaria en el acero es debido a las cargas. Ahora, recordemos que el acero es sometido a un esfuerzo antes de las cargas, que es el mismo tensado, ¿no? Entonces tenemos que determinar el valor, a ver, de S1. Sí.
Entonces, para esto tenemos el esfuerzo efectivo que me dice aquí, el esfuerzo efectivo, y tenemos el módulo de elasticidad. Entonces, simplemente yo tendría que determinar, sería, recordemos que sería el esfuerzo efectivo es igual a S1 por S. Entonces, de aquí yo puedo despejar el esfuerzo efectivo dividido para S. A ver, me decía que el esfuerzo efectivo es el que me va a servir para tensar el cable. Entonces, este es 8.859 kilogramos sobre centímetro cuadrado dividido para 2.109.300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuánto es S1? ¿Cuánto es 8.859 dividido para 2.109.300? 0.00419. 0.00, sí. 41.9. Por ahí están los valores. Entonces, al final yo tengo que sumar estas dos deformaciones que se producen, esta por cargas y esta por preesfuerzo, para tener una deformación total, ¿no? Entonces, ES sería ES1 más ES2, 0.00419 más 0.00429. ¿Cuánto es? 8.48. 8.48. Gracias. Ajá. Ya. Ahora, decíamos, recuerden que yo les decía que nosotros vamos a determinar el valor del esfuerzo en el acero a través de los diagramas esfuerzo-deformación de este mismo acero. Y en la práctica, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues el proveedor de los cables tiene que dar esta curva, ¿no? Simplemente como eso. Entonces me dice que tengo alambres de acero de 6.3 milímetros. Entonces, ¿qué hago con este valor yo de 0.00848? Simplemente voy a la gráfica esfuerzo de formación del acero y busco este valor para, aquí tenemos, miren, esta es la curva del alambre de 0.63 centímetros, que sería 6.3 milímetros, o sea, de 1/4 de pulgada. Entonces, ingreso aquí, veo la deformación unitaria y yo sé que 0.0084 estará por aquí más o menos, ¿no? Pues aquí está la mitad. Entonces, 1, 2, 3, 4. Uy, por ahí me quedó medio chueco, pero es la idea, ¿no? Entonces, llego y choco con este valor. Y más o menos llego a este, ¿no? Estoy trabajando con la curva del alambre de 6.3 milímetros, ¿sí? Entonces, cuando yo choco con la curva y veo el valor de aquí del esfuerzo del acero. Entonces, aquí
tengo en la gráfica, tengo otro valor de FSU, que va a ser igual, más o menos va a ser este, ¿no? 14.062 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, aquí comienza el proceso iterativo. Entonces, una vez que tengo este valor, ¿cuál es el primer valor que asumí yo como el valor de ruptura? Era este. Trabajé con el inicial que me daba el acero. Es decir, trabajé más o menos con algo por aquí, con este. Pero ya haciendo los cálculos, era un valor mucho más bajo, que es el valor que yo tengo por acá. Uy. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy más abajo de esa deformación y ahora estoy aquí. Entonces, otra vez voy a comenzar con los 14.062 kilogramos sobre centímetro cuadrado y voy a hacer lo mismo. Esta fue mi primera iteración. Segunda iteración. ¿Qué tengo que hacer? Tengo T' va a ser igual a S por FSU. Pero la anterior, ¿no? Entonces sería 9.7 centímetros cuadrados por FSU, que sería los 14.062 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto es esto? Ciento 136.401.4. 4 y esto es kilogramos. Ok, gracias. Listo. Entonces aquí lo que tengo que determinar yo es la nueva ubicación de mi eje neutro para poder determinar de nuevo este diagrama que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces, en base a esto, yo puedo decir dónde está aquí voy a encontrar la altura del bloque de compresiones, que será T' dividido para K1, o directamente ya le voy a poner el 0.85 por F'C por B, ¿no? Porque estamos con la viga rectangular. Entonces esto será 136.401.4 kilogramos dividido para 0.85 por F'C, que teníamos 351.5, y por B, 30.5. ¿Cuánto es? $14.97 dije. 14.97 centímetros. Entonces, X va a ser 14.97 centímetros dividido para 0.80, ¿no? Que es beta. 18.71. 18.71 centímetros. Entonces, ya tenemos una nueva ubicación del eje neutro. Entonces, teníamos antes que X era 22
0.5 centímetros, la distancia desde medida desde la fibra superior, y ahora vemos que este X, o sea, el eje neutro está más arriba de lo que inicialmente nosotros planteamos. Entonces, entre más arriba esté el eje neutro, me va a dar una falla más frágil, ¿sí? Perdón, más dúctil. Entonces, aquí tendría 0.0034 por X', lo que sería 59.9 menos 18.71 dividido para 18.71. ¿Cuánto es eso? Patricia me dice que 0.0058. Ok. ¿Y ese 1 va a cambiar o va a ser el mismo en esta segunda iteración? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es el mismo o no es el mismo? La deformación unitaria por el preesfuerzo, ¿va a ser la misma o no va a ser la misma? Va a ser el mismo. Ya, va a ser el mismo valor, ¿ok? Entonces tendríamos 0.00419. Ok, entonces tendremos S igual a 0.00419 más 0.0058. ¿Cuánto es eso? $0.0099. 99.58, ok. Ya para hacer más, claro, 0.001, ¿no? Sería Entonces aquí, 0.01, Inge. así, 0.01. Eso. Toda la razón. Entonces, pues, otra vez voy a la gráfica. Aquí tengo el valor de 0.001. Subo. Y este valor está un poquito por encima del que nosotros habíamos dicho, ¿no? Entonces ahora tendríamos un FSU que viene de la gráfica, que sería más o menos unos 14.200, ¿no? Aproximadamente. Ya con eso tendríamos que trabajar con gráficas que estén más detalladas, ¿no? En su escala. Pero, por ejemplo, digamos que aproximadamente es esto. Entonces, más o menos voy viendo, cada vez que hago una iteración, voy viendo si me voy acercando a mi valor anterior. Entonces, el anterior era de 14.062, ahora tengo uno de 14.200. ¿Cuál es la diferencia? 14.062 dividido por 14.200 es el 1%, ¿no? La diferencia. Entonces, yo podría ya tomar a esta iteración como la última, porque ya estoy llegando a una convergencia de valor. Si hago una más, tal vez me sale un valor
ahí como 14.220, algo así, ¿no? Entonces, ya con este valor puedo yo encontrar el momento de ruptura, que va a ser igual a S por FSU por A', ¿no? Porque este sería el T' y este sería el brazo. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar ahí y lo completo. Bueno, ustedes lo completan, ¿ok? Inge, ¿la prueba Ya. hasta aquí es o hasta dónde? Hasta, dejémosle hasta momento de ruptura, pero sin esta iteración, ¿ok? O bueno, no, sí, dejémoslo con la iteración. Solamente falta aquí determinar el cálculo final, ¿no? Ustedes ya lo pueden hacer tranquilamente. Posición es la lista, ¿cuándo nos va a subir al lado para saber quién nos toca el jueves? A ver, el ABAC. A ver, mañana le subo. Ok, Muchas gracias, Inge. ya, listo. Entonces nos vemos el día jueves. Inge, ¿podría hablar un momentito con usted? Gracias, Inge. Sí, sí, ya, Sí. hasta luego. Inge, ya, es que lo que pasa,